Hola amigos, hoy vamos a ver los géneros literarios, pero antes vamos a ver qué es literatura. Literatura es una manifestación artística basada en el uso de las palabras y del lenguaje tanto escrito como oral. También se conoce como literatura al conjunto de las producciones literarias de un país, una lengua o una época, por ejemplo, literatura española, literatura del siglo XVII, llamado también siglo de oro. Por último tenemos que literatura es el conjunto de las obras que tratan sobre un tema determinado, por ejemplo, literatura fantástica y literatura jurídica. ¿Y qué es una obra literaria? Las obras literarias son obras artísticas que narran la historia o expresan sentimientos mediante la utilización de un lenguaje literario, es decir, un lenguaje que sigue unas normas y que utiliza una serie de recursos como metáforas. ¿Qué son los géneros literarios? Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo las características de su estructura al contenido específico que emplea para producir el efecto estético que persigue. Es decir, los géneros literarios son una etiqueta que nos sirve para darnos una idea clara sobre el contenido de un libro puntual. La clasificación de los géneros literarios consta de tres: género lírico, género narrativo y género dramático. Cabe resaltar de que estos géneros se clasifican según la forma en cómo estén escritos. Género lírico. Este está escrito en verso, tiene rima y métrica, expresa sentimientos, emociones, como por ejemplo penas, alegrías, enamoramiento y desamor. También utilizan recursos literarios como metáfora, personificación, hipérbole y comparación. Ejemplos de este género son los poemas y las canciones. Por ejemplo, un poema de Gloria Fuerte que nos dice: pollitos y gallinas que se vayan a acostar, que llueve por el monte, que llueve por el mar. Continuamos con el género narrativo. Este está escrito en prosa. Un narrador que escribe en primera o segunda persona, es decir, yo o él. Relata una historia real o inventada, protagonizada por personaje. La historia que se narra tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ejemplos de este género son los cuentos, las fábulas, las novelas y las leyendas. Por último tenemos el género dramático. Este está escrito en verso o en prosa. Consiste en diálogos entre personajes y acotaciones, es decir, indicaciones sobre gestos, movimientos, tonos de voz. Las historias deben ser representadas en público. Ejemplo de este género dramático son las obras teatrales. Entre ellas tenemos el drama, la comedia, tragicomedia y el guión de cine. Teniendo en cuenta la temática anterior, te invito a desarrollar cada una de las siguientes actividades interactivas. Para ello, debes dar clic en cada icono. Estas actividades constan de una sopa de letra, donde debes encontrar las palabras relacionadas con la temática anterior. Un crucigrama. Relacionar significa que debes relacionar cada palabra con su significado y completar un texto. Para terminar, tenemos una evaluación interactiva que debes desarrollar. Muchísimas gracias.